La silly season actual es, ¿cómo lo decimos? Un quinteto amoroso, Puro un amor. sexteto amoroso, es un puro amor donde está Fernando, que está en Aston Martin, al que se le vincula también a Mercedes y que ahora dicen los rumores que puede irse a Red Bull, con Carlos Sainz, al que se le vincula también a Mercedes, se habla de Red Bull y también está Audi, o sea, no sé, son como muchas líneas muy intrincadas entre ellas. Entonces, ya hemos hablado de Fernando Alonso y de esos rumores que dicen que podría irse para Red Bull y por qué tiene sentido para Fernando y tiene sentido para Christian Horner. La pregunta, y perdón, porque te voy a hacer la pregunta así a Cholón, no sé si tú lo sabes, no sé si el propio Carlos Sainz lo sabe, pero ¿qué va a hacer Carlos Sainz? Bueno, el propio Carlos Sainz no lo sabe. En 2025 no sabe en qué equipo estará. Ahora mismo no lo sabe. Yo, evidentemente, tampoco. Y creo que nadie que lo diga acertará ahora mismo. Bueno, pueden acertar, pero no sabiendo qué es lo que va a ocurrir, sino, en fin, echando los dados, ¿no? Evidentemente también se puede hablar de probabilidades aquí y de alineación de intereses. También podemos hablar en el caso de Carlos Sainz. Carlos Sainz tiene un perfil diferente al de Fernando Alonso. Carlos Sainz sí piensa en 2026. Carlos Sainz tiene más años por delante, en teoría, dentro de la categoría reina. Está en un momento muy bueno, digamos que en el mercado ahora se le está valorando mucho. De hecho, en fin, de alguna manera te sientes apoyado cuando medios internacionales que a lo mejor han mantenido un perfil más bajo respecto a Carlos, pues después de la victoria en Albert Park, ¿por qué todos los equipos, los top team deberían seguir a Carlos Sainz para ficharle de cara a 2025 y siguientes? Pues bueno, yo creo que eso es verdad. O sea, que creo que ahora mismo los top teams que tienen espacio en sus filas tienen que buscar pilotos y Carlos Sainz sin duda está en esa lista. Y lo que aquí podemos hablar es, con los hechos en la mano, por ejemplo, cuáles deberían ser las preferencias de Carlos. Yo creo que la primera preferencia de Carlos sería Red Bull también. O sea, dos hombres con un Porque mismo destino. dos hombres, seguramente más de dos hombres, ¿no? 13 Están hombres buscando no ese con un mismo sitio, destino, que son los que no tienen están contrato. buscando ese sitio en Red Bull. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es el mejor coche. Hoy en día Ok. es el mejor coche. Por encima de Ferrari también, aunque ganara Ferrari en Albert Park. Y aunque Ferrari esperemos que esté arriba en los próximos grandes premios, aunque sea la segunda fuerza más o menos consolidada en la parrilla, bien, es la segunda. La primera sigue siendo Red Bull. Y evidentemente es el objetivo número uno para prácticamente todo el mundo. Pero en el caso de Carlos tendría sentido. ¿Por qué? Primero es caballo de retorno, ¿no? Ujú. Volvemos a casa. Y sí, imagínate que Max Verstappen está en el equipo. Podría ser. Y entonces tendría que entrar en reemplazo, hipotéticamente, de Checo Pérez. ¿Por qué tendría sentido para Carlos Sainz? Por todo lo que has dicho respecto a Fernando Alonso. Es decir, se podría convertir también en el aliado de Christian Horner. Eso es. La alternativa, por decirlo así, a Max. Porque evidentemente el discurso de Christian Horner es, yo tengo el mejor coche. Max es buenísimo, por supuesto que sí, pero con este coche puede ganar más de un piloto. Ese es el discurso que tiene que vender Christian Horner. Primero, de cara a una facción de Red Bull y también en una hipotética negociación directamente con Max Verstappen. Tú siempre tienes que tener una alternativa, porque si no tienes alternativa, entonces el precio de tu caballo ganador, digamos, es mucho mayor, porque solo tengo una elección de Claro, caballo ganador, entonces claro. tengo que pagarle mucho más. En el caso de Carlos, volver en un momento en el que hay guerra interna, tendría sentido, ¿por qué? Primero, porque él está en un momento muy bueno, de madurez, diferente al de 2015. Ahora hablaremos de ese estadio de Carlos, ¿no? El que se encuentra deportivamente ahora. Pero, sobre todo, llegaría en un momento en el que estaría débil el poder de Max Verstappen. En el momento en el que él sale de Red Bull, ¿por qué sale de Red Bull? O de Toro Rosso, pero en definitiva de la familia Red Bull. Sale porque dice, mientras esté este hombre aquí con el mando en plaza que ha demostrado tener, es imposible que gane. Entonces es cuando tu rival está en horas bajas políticamente, cuando tendría más sentido volver. ¿De acuerdo? Entonces tienes el mejor coche y el rival
menos fuerte de lo habitual. Por supuesto, como piloto sigue siendo absolutamente, digamos, atómico, Sí. sigue siendo el coco, por supuestísimo. No se le olvida pilotar a Max Verstappen, no le han regalado los títulos mundiales, pero políticamente sí hay un hueco. Y hay algo que siempre cuando hablo con Carlos o incluso con otros pilotos que dicen, bueno, si yo creo que tengo que ser campeón del mundo, no me puede importar quién esté a mi lado, porque si soy campeón del mundo es que soy el mejor. Exacto. Entonces, hay que ver la trayectoria de Carlos, que, bueno, cuando llega, por ejemplo, a McLaren, se encuentra, evidentemente cuando debuta con Max Verstappen. No hay más que hablar. Pero podemos seguir. Cuando llega a McLaren, se encuentra un Lando Norris que pasa por ser un auténtico fenómeno y es protegido de Zak Brown. Aún así, le ganan los 2 años que comparten en McLaren. Ficha por Ferrari y evidentemente sabía perfectamente que a quien iba a tener a su lado era Charles Leclerc, que sabía perfectamente que estaba representado por el hijo de Jean Todt, sabía perfectamente que era il predestinato. Ya entonces era il predestinato. Con lo cual, no se puede decir que Carlos Sainz haya elegido sus movimientos en la parrilla pensando en quién iba a ser su compañero de equipo. No, y de hecho cuando se va, perdóname que te interrumpa, Chris, pero cuando se va Renault se enfrenta a Nico Hülkenberg, que por aquel entonces estaba visto también como uno de los cocos de la parrilla. Tío que llegó a sonar para estar en Ferrari, por ejemplo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, no creo que ese sea el problema para Carlos. ¿Cuál podría ser el problema? Pues a partir de 2026, ¿qué va a pasar? ¿No? Eso es. Sí, he perseguido el mejor coche. En 2025 tengo muy previsiblemente el mejor coche o como mínimo va a ser el segundo mejor coche, el Red Bull, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasa a partir de 2026? Bueno, ahí tenemos una incógnita. Es porque si se queda o no se queda Adrian Newey, hay que ver qué ocurre con el equipo técnico. Si algo nos ha demostrado la historia de la Fórmula 1 es que nada es para siempre. Ningún dominio de ningún equipo, aunque haya sido un dominio estratosférico, que lo ha habido, el de Ferrari en su día, el de Mercedes, si echamos la vista más atrás, podríamos hablar de otros muchos, nada es para siempre. Con lo cual, ¿podría pillarte a pie cambiado un 2026 que deje a Red Bull en debilidad? Podría ocurrir. Sí. Pero, bueno, lo cierto es que ahora mismo yo creo que sería opción 1 para Carlos si se abriese el hueco. Porque también puede ocurrir perfectamente que Max Verstappen renueve y que Red Bull decida renovar también a Checo Pérez. Eso podría ocurrir. Claro, dentro de la cautela, digamos, lo más lógico, de momento, sigamos con la teoría de la navaja de Occam, ¿no? Lo más lógico, es la explicación más sencilla es la más probable. Renuevan Verstappen y Pérez, que son los que están ahora. A mí eso es lo que me da tranquilidad mental para enfrentar esta silly season. Y luego ya veremos. Tenemos a Carlos entonces, si estamos intentando hacer esa pormenorización, ese orden, tenemos a Carlos, tú dices, como Red Bull opción número 1, ¿no? Decir, vale, el mejor coche, voy a atacar al mejor coche. Que por otro lado es lógica del automovilismo, yo quiero ir siempre al coche que sea mejor. Si no se puede Red Bull, ¿qué crees que pasaría? ¿Cuál podría ser? Es una lógica que no siempre se ha seguido, pero es una lógica que tengo suficientes elementos de juicio como para pensar que Carlos Sainz va a seguir esa línea. Vale. ¿Vale? Pero claro, puede que en Red Bull no haya un espacio. Y entonces, como en Ferrari, evidentemente tampoco hay un espacio para él después del fichaje de Hamilton, hay que buscar alternativas. Y las alternativas para mí son tres. Una es Mercedes, la otra es Aston Martin y la última es Audi. ¡Guau! Audi la última, entonces. Bueno, no las he ordenado todavía, ¿eh? Vale. Las he tirado así a... Ok. De todos modos, seamos claros. Yo creo que la primera opción para Carlos sería... No lo sé. No sé si Mercedes o Aston Martin. Una de esas dos. Por tanto, la segunda sería la que no fuese la primera y la tercera sí es Audi. Y ahora lo desarrollamos. En el caso de Mercedes es evidente. Llegas a cubrir el hueco de Hamilton. De alguna manera ese efecto intercambio, ¿no? Hamilton, Sainz,
con un equipo que es un equipo de fábrica, que lo ha sido durante muchos años, que ha ganado muchísimo, pues es obviamente atractivo, no se puede negar. Es evidente también que están sufriendo con el coche de este año. Tampoco sabemos durante cuánto tiempo. Ujú. En algún momento puede que se entonen, puede que entiendan el coche realmente y lo hagan funcionar. Pero, pero el atractivo está ahí en cualquier caso, ¿no? Es un equipo multicampeón del mundo y además ese gustazo de alguna manera de reemplazar a Hamilton y por tanto convertirte por fuerza, sea verdad o no, cosa que ya demostrarían los resultados deportivos, como el gran fichaje de Mercedes. Sí. En ese caso sería el gran fichaje de Mercedes. Claro que en ese sentido seguimos también condicionados, Carlos estaría condicionado por lo que pase con Fernando Alonso, porque podría ser que Fernando no fuese a Red Bull y no permaneciese en Aston Martin. Y Claro. si no permanece en Aston Martin, es para ir a A Mercedes. Mercedes ahí ¿Por encaja qué? la Para... pieza. Claro. Y entonces, ¿qué pasa con Carlos? Es evidente lo que pasa con Carlos. Entonces yo creo que iría a Aston Martin. Yo tengo claro que ha recibido ofertas ya de varios equipos, no solo de Audi, y que lo que está haciendo es tensar la cuerda, él y todos los demás pilotos. Claro. Nadie quiere firmar ya por lo que hemos dicho antes. Pero volviendo a la opción Aston Martin, la opción Aston Martin le encaja bastante a Carlos. Si lo pensamos, encaja bastante. Primero porque no es un equipo de fábrica, Ujú. pero va a ser un equipo de fábrica Honda a en partir del cuanto a 26. motores, con Honda, efectivamente. Es un equipo que tiene recursos económicos demostradamente holgados a través de Aramco, del dinero árabe, de los petrodólares, llámale como quieras, pero dinero hay. Y además es un equipo que perdería su norte si Fernando Alonso saliese de sus filas. Necesitaría, por mucho que esté Lance Stroll, necesitaría un piloto con experiencia, con digamos, con fama de buen hombre de equipo, de alguien que sepa cohesionar, que sepa desarrollar coches. Y en ese sentido, Carlos es perfecto. Carlos es el yerno perfecto. No ha dejado de serlo. Digamos que su personalidad y su en pista y sus cualidades han variado desde que debutó hace ya muchos años, en 2015, pero lo que nunca ha cambiado es que es un hombre de equipo, que trabaja lo que tiene que trabajar, es serio en todos los sentidos, cohesiona, y recordemos que Aston Martin es un equipo donde se está fichando a gente que va a tener un cambio de motorista. Ese es el momento donde es más importante tener a un piloto, digamos, que dé solidez a la alineación y que, digamos, haga piña con todo el cuerpo técnico. Con lo cual, la opción Aston Martin, Honda, Carlos Sainz no es nada desdeñable. Tan es así que ante la elección Mercedes-Aston Martin no tengo nada claro qué haría Carlos. Hay un No sé vídeo qué opinará el chat, publicado. Hay un vídeo pero publicado en el canal de YouTube de soymotor.com. Perdón, voy a vivir de ese vídeo toda la vida, pero es que publicamos en el canal de YouTube de soymotor.com, hicimos aquí la sección en Twitch hace una semana y media más o menos, un poquito más incluso, si seguía siendo Mercedes mejor alternativa por delante de Aston Martin. Y a ver, es verdad que es muy ventajista después de este fin de semana porque el doble cero viene de una rotura de motor, que sí, eso sí que es culpa 100% de Mercedes, pero de un accidente de Russell que no tiene tanto que ver con el rendimiento del coche, ¿no? Habría sido séptimo de todas formas Russell. Pero es que es lo que decimos, Chris, no está tan claro. no, en absoluto. Y de hecho, es que puede pasar, puede pasar. O sea que evidentemente va a ser un movimiento en cadena. En cuanto se sepa mínimamente qué va a hacer Max Verstappen, va a moverse todo. Va a moverse todo. Y si, y no solo Max, ¿no? Como bien has dicho antes, también Horner. Si está dispuesto a ponerle otro gallo en el gallinero a Max Verstappen en 2025. Claro. Y si fuese así, sinceramente, yo creo
que la primera opción sería Fernando. Con lo cual tendríamos el hueco en Mercedes y el hueco en Aston Martin. En Aston Martin. Y creo que sería Carlos el candidato número 1 para los dos. Hombre, ahora mismo en el mercado yo creo que Pues, no hay otro. Dime alternativas. No. Dime alternativas. Mejores es imposible, Chris. Es imposible. ¿Por qué iba a ser Albon mejor alternativa que Carlos Sainz Con para contrato aparte, que tienes que romper ese contrato. Eso además, pero vamos a decir que eso se puede solucionar. Pero ¿por qué tendrías que fichar a Alex Albon antes que a Carlos Sainz? Deportivamente hablando. ¿Qué no tiene resultados le avalan? No. ¿Qué actitudes le avalan? Que digas, no, es claramente mejor que Carlos. No, en velocidad no sé, pero ¿en qué es mejor que Carlos? Ahora mismo no se puede. ¿Y qué otros pilotos tenemos en el mercado? ¿Por qué tendría que, Ocon, imagínate, Gasly, no, vamos a fichar a Checo Pérez, vamos a fichar a Ocon, vamos a fichar a Gasly? Si quieres, podemos ver la lista de pilotos que hay en el mercado ahora mismo, que son muchos. Son muchos pilotos. ¿Cuál es mejor opción que Carlos Sainz? Ahora mismo no. Es Ahora que mismo. no tengo palabras. Y me gusta. Norris y Piastri están pillados. atados. Russell está Albon, pillado. hemos dicho que no. Russell está pillado. Leclerc Sargent, está cogemos a pillado. Sargent. Sí, vamos, Tsunoda, traemos a Mick Schumacher. Ricciardo. Sí. ¿Crees que Ricciardo es mejor opción para No. Mercedes que Carlos Sainz ahora A ver si mismo? acaba el año. Yo creo que no. A ver si acaba el año. A ver si acaba No, el año. es que Antonelli es mejor opción que Carlos. ¿Me pueden explicar por qué? ¿Es mejor opción un piloto que no ha debutado en Fórmula 1 respecto a Carlos Sainz para ocupar ese sitio en Mercedes? No lo veo. Sí. Salvo que Mercedes, pues decida apostarlo todo por George Russell en el presente y pensar en un futuro, en un año de formación, de transición para Antonelli y que luego florecerá porque no está dispuesto Toto Wolff a que el piloto de su cantera se marche. Sí, que le pase como en como su día Verstappen. perdió a Max Verstappen. Exacto. Por no darle un asiento oficial desde 2014. Por cierto, no me has guiado hacia Audi, ¿no? Ahí ha quedado la cosa un poco Es que, a ver, lo ¿no? que se había dicho desde la prensa alemana era que como... De nuevo, información de Automotor 1 Sport, lo que escribe Michael Schmidt, que podía haber una especie de fecha límite, ¿no? Digamos, de Audi para Carlos a mitad de abril. No sé si eso es verdad. Y que estaban pensando en Hülkenberg, también te digo. Hülkenberg y Carlos. Hülkenberg, no sé, para encabezar el equipo Audi, no sé si Hülkenberg es la figura, pero lo que sí tengo claro es que para Carlos es la última opción. ¿Por qué? Porque, primero, yo creo que la relación es fuerte, que si en alguna ocasión Audi crece y verdaderamente aspira a más, porque yo creo que lo primero que tiene que hacer Audi es llegar, desembarcar, no descarrilar, ya sería mucho, Sí. e ir ganando técnicos, ir ganando experiencia, ir ganando posiciones. No veo a Audi peleando por el mundial de 2026, salvo que tengan el motor de la vida, ¿no? O que hagan una interpretación de la normativa que otros no han hecho. Podría ser, técnicamente podría ser. ¿Es probable? Es poco probable respecto a otros equipos. Pero en cualquier caso, insisto, que la relación de Audi, sobre todo con Carlos Sainz padre, es muy fuerte y como dijo el director general de Audi España, José Miguel Aparicio, en unas declaraciones bastante insólitas, sabía de buena tinta que veían a Carlos hijo con muy buenos ojos en base a esa genética, ¿no? A esa genética del trabajo, a esa genética de la educación, a esa genética del saber estar. Bien, eso está ahí. Y eso tendrán que entender, llegado el momento, que puede que no sea digamos, que no encajen las piezas, simplemente. O sea, no es que no les quiera, o no es que rechace a Audi, es que no están en el mismo momento vital, por decirlo así, el equipo y el piloto. Por supuesto, yo creo que que en un mercado que está tan bloqueado ahora mismo, los ultimátums yo creo que son relativos. Porque si Max se mueve y empieza a moverse todo,
pues Audi tendrá que cazar en río revuelto. Y cazará lo que pueda. Cazará lo que pueda. Pero evidentemente eso no lo pueden reconocer ellos. Ellos tienen que decir que este sitio es muy preciado, que este es un sitio de futuro, que tenemos que cerrar líneas cuanto antes, alineación cuanto antes, porque si no, ellos mismos se ponen en debilidad. Hasta ahí es todo negociación pura y dura y normal en un mercado deportivo, ¿vale? Pero lo que es evidente es que las piezas ahora mismo no encajan bien. Si tuvieran que encajar forzosamente, cosa que no podemos descartar, podría ocurrir, pues entonces Carlos tendría que estar dispuesto a pasar años en blanco. 2025 seguro. Sería. Y Y el cuando 26 a estás ver. en el mejor, claro, y estás en el mejor momento de tu carrera deportiva, un año en blanco es lo último que deseas. Por tanto, solo por eso ya podemos decir claramente que es la última opción ahora mismo de esas que he mencionado. Porque, oye, para mí sigue estando por delante de Haas, de Alpine, de Williams. Es mejor opción la de Audi, obviamente. Y oye, que si quieren fichar a Hülkenberg, que fichen a Hülkenberg, a ver qué pasa con el otro asiento. Son dos, ¿no? O es que Bottas o Joe van a estar en alguno de ellos. Tampoco lo demos todo por No, sentado. no hay que darlo por sentado. Y luego se acabarán de mover las piezas. Imagínate, fichen a Hülkenberg. ¿Tendría sentido fichar a Hülkenberg para 2025? Claro que sí. Lo que no tengo claro es que Hülkenberg tenga que ser el jefe de filas de Audi en 2027. Eso no lo tengo nada claro. Pero por entonces, ese segundo asiento, pues puede haberse movido perfectamente Bottas, Joe, quien quede o quien fichen, que no sabemos quién puede ser, ¿no? El propio Albon podría recalar en Audi, ¿por qué no? Pero Bueno, eso son las últimas piezas del. Las últimas, no quiero decirlo así, por supuesto que no. No son las primeras fichas del mercado ahora mismo.